el examen de laboratorio. La primera consideración que hay que tomar en cuenta es que las evaluaciones semi-cuantitativas, o sea, aquellas que dicen que es positivo, negativo, una cruz, etcétera, pueden variar dependiendo del volumen urinario. Entonces, esto del volumen urinario es importante para tenerlo presente, porque a veces se encarga al paciente que traiga la muestra, etcétera, adelante, y muchas veces el paciente no cumple con las condiciones para la obtención completa del volumen. O sea, aquí es donde puede variar estas consideraciones de tipo semi-cuantitativo, ¿no? Por tanto, la exacta corrección de la muestra es importante. Algunas normas pueden interferir en las determinaciones, ¿no? Si estamos pensando en un monocultivo, por ejemplo, la antibiótico-terapia puede intervenir en un resultado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la interpretación que tengamos de la orina siempre va a depender de la condición clínica del paciente, ¿no? Ese es importante. Adelante, adelante. Últimamente, por ejemplo, la llamada clearing de creatinina, ¿no? Cuando se le encarga al paciente hacer la colecta de la muestra en 24 horas, ahí hay una variable que no controlamos. Entonces se ha reemplazado ya por otras alternativas, por ejemplo, dosar albúminas en orina, la creatinina en orina, encontrar la proporción que hay entre ambos, ¿no? Y eso, por ejemplo, tendría un valor mucho más exacto, ¿no? Recordar también los conceptos de fisiología renal. Ustedes saben de que el riñón tiene su glomérulo, su tubo contorneado proximal, el asa de Kemble, adelante, ¿no? El tubo contorneado distal que termina en los tubos colectores. Y hay funciones que van cumpliendo en cada uno de estos segmentos. En primer lugar, una de las funciones es depurar el medio interno de algunas moléculas, ¿no? Que puedan resultar extrañas o tóxicas al organismo, ¿no? Regular el metabolismo ácido-base. También es un efector final del sistema que regula el volumen extracelular y la osmolaridad. Hay una función de concentración de la orina para este efecto, ¿no? El efecto final de los sistemas que regulan la concentración de iones, potasio, fósforo. También hay una función endocrina. Ya sabemos que a nivel del aparato intramedular hay una producción de retina, eritropoyetina, calcitrol. ¿Qué más? Realmente pueden producir algunas prostaglandinas, calicreínas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los procesos que también debemos tomar en cuenta? En primer lugar, a nivel de glomérulo, hay un ultrafiltrado en el cual líquidos, iones, glucosa, algunas proteínas se filtran a través de glomérulo. Bueno, acá tratamos que se filtren las proteínas o las células, ¿no? Que por su tamaño no van a poder atravesar este filtrado. Sigue la retrospectiva, ¿no? En la cual moléculas de como el agua, el sodio, el potasio, el fósforo, el glucosa, etc., se resuelven nuevamente con una difusión pasiva. Primero hay que tener una precisión acá, aquí llamamos difusión pasiva, porque de todas maneras necesitan moléculas que los transporten, ¿no? Y eso vamos a verlo más adelante, cómo vamos a explicar el paciente diabético, porque por ejemplo aparece glucosa en orina cuando pasa cierto nivel, cierto umbral. También vamos a encontrar por qué en determinados momentos hay también proteínas, ¿no? Que pueden explicar la aparición, por ejemplo, de estas formaciones cilíndricas, los cilindros. La secreción tubular de algunos iones y moléculas como el potasio y el ácido úrico, que también depende mucho del intercambio iónico de hidrogeniones, potasio, o también del volumen del flujo glomerular, que puede disminuir o aumentar, ¿no? La filtración no es suficiente para eliminar la cantidad necesaria de estos productos. Y por último, la síntesis de hormonas que ya hemos mencionado. Bien, entonces, en relación al examen de orina, en primer lugar es un líquido extracelular que constituye un medio interno de células corporales. En este medio las células realizan sus actividades vitales,
¿no? El líquido extracelular. Para mantener su composición constante, debe regularse por dos mecanismos, en el cual interviene el pulmón, que va a controlar la concentración de oxígeno y CO2. Los riñones, cuya composición química óptima de los líquidos corporales se mantienen gracias a estas funciones que hemos mencionado. El riñón. Bueno, ustedes observan acá. Bueno, no puse acá la puntera. Miren, aquí está la parte del glóbulo, ¿no? En la cual hay un filtrado isotónico, ¿no? En el tubo contorneado proximal hay una especie de resolución pasiva, ¿no? Que requiere determinados moléculas transportadoras. Si la Hegel, en la cual también ya hay una resolución periódica, ¿no? Que va generalmente contra una gradiente de concentración, puede ser electroquímica, una concentración contra una alta concentración externa. Bien. Sigue el asa ascendente, el tubo contorneado distal, que también va a requerir, ¿no? De algunas moléculas que permitan esta difusión contra una gradiente de presión, ¿no? Finalmente termina en el tubo colector. Aquí es donde, en la parte del extremo distal del tubo, entonces va a proceder a la concentración de la orina. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que seguir en cuanto a la colecta de las muestras? En primer lugar, considerar las condiciones que pueden deteriorar esta muestra, ¿no? Y para eso debemos asegurar un recipiente seco, limpio, ¿no? El examen debe realizarse de preferencia dentro de las 2 primeras horas, ¿no? Si hay una perspectiva de un retraso del examen, preferible conservarlo en un ambiente refrigerado, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden alterar una muestra que no ha sido inmediatamente procesada? Se comienzan a formar cilindros granulosos. En cuanto a la recogida para análisis rutinarios, si queremos hacer un estudio bioquímico de orina, ¿no? O también microscópico, donde vamos a encontrar celularidad, gérmenes, etcétera, etcétera, es importante considerar la primera micción de la mañana, ¿no? En este caso, lo que nosotros queremos examinar es la orina, el líquido que no esté contaminado con algunos otros elementos, ¿no? Que no tengan nada que ver con la función renal. Por ejemplo, en el trayecto pueden haber patógenos propios de la flora bacteriana de la piel. Por ejemplo, hay que evitar esa contaminación. En las mujeres puede haber pacientes que estén en periodo menstrual, hay que evitar la colecta de estas posibilidades, ¿no? Entonces, para estas condiciones, en primer lugar, pensar en el aseo de los genitales, previo a la colecta de muestra, ¿no? Si la paciente está menstruando, suspender el procedimiento hasta que haya cesado este evento. En cuanto al estudio de rutina, considerar que las orinas concentradas son mucho mejor que las que están diluidas. Entonces, para este caso es por eso las orinas de las primeras horas de la mañana. En este caso hay que indicar al paciente, el chorro generalmente tiene 3 partes. La parte de inicio debe ir en el inodoro, la parte media es la que debe ser colectada en el recipiente. Bien, ahora, para los análisis de tipo cuantitativo, ¿qué se pone en cuenta? Bueno, en este caso, ¿ya qué tipo de muestra necesitamos? Una de 24 horas, de 12 horas o de 2 horas. Eso en primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, las muestras de 24 horas son lo ideal, ¿no? Insisto nuevamente, siendo lo ideal un recojo de una muestra de 24 horas, sin embargo, hay una variable que no vamos a controlar porque es el paciente que tiene que realizar la colecta, salvo que el paciente se encuentre hospitalizado, ¿no? Entonces aquí
solicitar al paciente que restringe la ingestión de líquidos. Un error muy frecuente, cuando el paciente dice, realmente a veces se comete, ustedes solamente lo van a encontrar en su práctica diaria, el paciente dice requiere que no puedo colectar más allá de 700 centímetros cúbicos, porque no orino más, dice, bueno, tome líquido para completar la que falta. Ahí estamos diluyendo la muestra y, como habíamos dicho, la orina concentrada es la que mejor expresa la condición del medio interno del paciente, ¿no? Evitar ingesta de alcohol, evitar ingesta de fármacos. En otro de los fármacos es importante considerar en relación a la antibiótica terapia. Miren, si vamos a pensar en administrar al paciente una terapia con antibióticos, antes de empezar este tratamiento, solicitar una muestra de análisis de orina. Si el paciente ya inició el tratamiento, no suspender el tratamiento. Sería un error decir, vamos a tomar una muestra de orina, suspenda los 3, 5 días. Ahí lo que estamos generando es resistencia bacteriana al patógeno. Mejor que termine su tratamiento y por último la toma de muestra, el examen de orina que se obtenga después de la ingesta del fármaco con terapia terminada ya, no va a servir de control. Si salió libre de gérmenes, la terapia fue adecuada. Y si no, no hemos hecho una buena terapéutica. Bien, en relación al estudio bacteriológico, dice muestras de emisión limpia. En la mitad de la misión, ¿no? O sea, la de inicio debe desecharse. Va a funcionar ese flujo urinario, el chorro urinario del inicio como una especie de limpieza o barrido de patógenos que por vía ascendente puedan haber entrado desde la piel, ¿no? Sondaje o operación superpública de la alergia, bueno, generalmente esto es para los recién nacidos, ¿no? Sobre todo los que están hospitalizados, si es necesario obtener la muestra. Cultivo bacteriológico debe sembrarse de inmediato. Sembrarse significa que debe ir al laboratorio a procesar y hacer el cultivo necesario. Insisto nuevamente, si vamos a pensar en que se va a demorar, sea porque la muestra va a ser procesada en otro lugar, en un ambiente refrigerado a 4 grados centígrados, asegurar esa conservación de esta muestra en estas condiciones. Bien, en relación a la técnica para la recogida de muestras, orina 24 horas, miccionar a las 7 de la mañana, ¿no? Ahí descartar la muestra, ojo, descartar esa muestra a las 7 de la mañana y empezar recién ahí, a la colecta hasta el día siguiente, de las 7 de la mañana. ¿Correcto? O sea, la orina de 24 horas no es la que empieza de las 7 y ahí comienza a colectar hasta el 10, no. La primera debe descartarse. El paciente quiere miccionar a las 7, ya esa la elimina. Y desde ahí empieza la colecta hasta las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Hay que registrar el volumen, ¿no? Mezclar, realmente es 1,5 litros, 1,800,000, ¿no? Y retirar una muestra para el análisis. Muestra limpia en la mitad de emisión. El varón, aseo del glande con antiséptico, varón incircunciso, retirar el percucio, aseo de la zona. En la dama, miren, en posición de cuclillas de las damas, miren cómo están las condiciones, ¿no? Y ahora regreso de un urinal. El concepto es que, repito nuevamente, la orina debe caer directamente al recipiente. En este caso no debe entrar en contacto con los labios mayores, ¿no? Menores, etcétera, etcétera, porque pueden ocasionar una contaminación de patógenos que tengan alrededor. Es preciso recoger de 30 a 100 mililitros de orina, lo mínimo indispensable, 30 a 100 mililitros, para hacer una buena evaluación. El sondaje uretral para casos de enfermos que no pueden efectuar una micción, ¿no? Y puede producirse una infección en este caso. Aspiración suprapúbica, bueno, se aspira la orina con jeringa, agua, por encima de la sífilis púbica. Utilidad, cultivos anaerobios. Se emplea también en la cama. El examen citológico de preferencia a la primera hora de la mañana o una muestra de 2 horas. Los envases a emplear de plástico, de 100 a 200 ml, para que puedan contener la cantidad que requerimos, entre 30 a 100 mililitros. Los tapones de roca. La idea es evitar que si entra a presión se pueda en la maniobra perder algún volumen. Los pacientes pediátricos. El paciente pediátrico, hay una dificultad ahí. No pide orina, se puede perder un volumen. Entonces aquí se emplean bolsas colectores especiales, bolsas de polietileno.
Bien, entonces la evaluación de la muestra para el examen básico de orina, observar siempre si es aceptable la muestra, sobre todo el volumen, ¿no? Las condiciones del envase que se ha empleado, el etiquetado es importante. Los errores más frecuentes en este tipo de análisis son los llamados errores de identificación, ¿no? A veces, por ejemplo, vienen familiares que tienen 2 niños, traen la muestra y quieren recién rotular en el laboratorio, pero no saben cuál es de cuál. Entonces siempre hay que decirle, el etiquetado de la muestra se hace a la cabecera del paciente. Muestra apropiada para el examen solicitado. Bueno, estamos pidiendo orina 24 horas, debe ser una muestra adecuada, ¿no? Pero lo contrario, no podemos en esas condiciones recibir la muestra. La conservación apropiada también, ¿no? Mirar si hay signos de contaminación. A veces, por ejemplo, sobre todo en lactantes, en niños, se le encarga al familiar que recoja la muestra de orina del infante, del lactante, y viene mezclado con heces, ¿no? Es importante también establecer una buena comunicación con el familiar responsable de la toma de muestra. En provincia ustedes se van a encontrar, uno dice orina y ellos traducen heces. Es importante asegurar bien lo que estamos manifestando al paciente y lo que está entendiendo el paciente, ¿no? Retraso en el transporte hasta el laboratorio también es una consideración, sobre todo en pueblos alejados. Insisto nuevamente, el transporte tiene mucho que ver en relación a la duración y la temperatura. Bien, ¿qué es lo que vamos a examinar? Estas son las condiciones de tipo aspecto físico, volumen, densidad, color, aspecto, olor, reacción. En relación al volumen, ¿no? Depende del tamaño corporal del paciente, ¿no? Cuánto de ingesta de líquido puede haber absorbido. ¿Hay fiebre? ¿Hay sudoración? ¿No? ¿Qué dieta está tomando? ¿No? La temperatura del ambiente, el clima. Normalmente el adulto, su volumen oscila entre 1200 a 1500 en una orina de 24 horas. En cambio, en los niños, el volumen por metro cuadrado es relativamente mayor, por metro cuadrado, relativamente. Normal se considera entre 600 a los 2500 ml en orina de 24 horas. Algunos conceptos que es necesario tener en cuenta. ¿Qué significa anuria? La excreción de menos de 50 ml de orina en 24 horas. ¿Qué significa en la primera hora? ¿Cuánto debe estar eliminando? Menos de 2 mililitros en una hora, ¿no es cierto? O sea, yo no voy a esperar a las 24 horas para recién enterarme de que el paciente está en anuria. A la primera hora yo puedo darme cuenta, sobre todo si el paciente está con sonda. Oliguria, una excreción disminuida de volumen de orina, ¿no? Menos de 500 ml en orina de 24 horas, ¿no? Hay que determinar el origen. Prerrenal, parenquimal o porrenal. El paciente puede estar sobrehidratándose, obviamente está incrementándose el volumen. Hay una falla renal, eso también altera el volumen. Puede haber un cálculo renal, también puede disminuir el volumen. Todas esas consideraciones hay que tener en cuenta antes de definir si estamos ante un paciente poligúrico. Poliuria, volumen superior a 2000 mililitros en orina 24 horas. Bien. Bueno, en relación a la densidad, los conceptos importantes acá, peso específico y osmolalidad, ¿no? Esto es un índice para medir el grado de reabsorción tubular o concentración de la orina. Aquí, por ejemplo, miren hacer algunos solutos que pueden estar en la orina, ¿no? La urea al 20%, cloruro al 25%, sulfato, fosfato. La gravedad específica, normal, de 1.05 a 1.025. Se considera una orina hipostenúrica cuando tiene esta gravedad específica 1.007 y sostenúrica cuando es de 1.010. Bien, en relación a los métodos de investigación, lo más frecuente en nuestros laboratorios, empleo de tiras reactivas, ¿ya? También hay otros métodos, refractómetro, sobre todo cuando quieren medirse acá presencia de proteínas, ¿no?
Algunos factores que van a incrementar la concentración. Pacientes que han sido sometidos a ingesta de sustancias de contraste radiográficos, ¿no? El empleo de fármacos como el extrano o sucrosa. La sucrosa, por ejemplo, induce a la micción. El extrano retiene líquido. La osmolaridad. La osmolaridad mide el número y la naturaleza de partículas presentes o disueltas en orina. El adulto con dieta normal que va a producir una orina de 500-600 miliosmol por kilo de agua presente, ¿no? El paciente deshidratado, este valor va a disminuir de 800 a 1400 miliosmol por kilo de agua. La diuresis por agua de 40 a 80 por miliosmol por kilo de agua. Cualquier un valor acá promedio. Esto proporciona una medición más exacta que la densidad. Resultados normales con restricción de líquido durante 12 a 14 horas para medir la osmolaridad de 250 miliosmol por kilo de agua. Valores críticos de 100 miliosmol por kilo de agua. En pacientes en deshidratación, 800 miliosmol por kilo de agua. ¿Dónde encontramos niveles aumentados? En la osmolaridad. Pacientes en acidosis, shock, hipernatremia, cirrosis hepática, enfermedad de Addison. Niveles disminuidos. Diabetes insípida, hipercalcemia, excesiva ingesta de líquidos, necrosis tubular renal, pielonefritis severa. En otras palabras, aquí está muy concentrado y aquí está muy diluido. Características físicas. En relación al color, miren, la orina siempre es transparente. Sin embargo, puede haber algunas condiciones en las cuales puede modificar esta coloración, sobre todo por ingesta de algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que toman complejo de vitamina B, la riboflavina puede dar un color amarillo intenso. Si el alimento ha estado ingiriendo beterraga, por ejemplo, un color rojo claro. El empleo de algunos antisépticos, el piridio es más frecuente, el rojo naranja. A veces los pacientes se automedican, tienen dolor renal y por lo tanto están tomando piridio, que sabe que es un antiinflamatorio y analgésico, entonces puede orinar de este color. La urobilina me va a dar una coloración pardo oscura. El empleo, la expresión del pigmento biliar, castaño rojizo, a verduzco. Pacientes con creta de porfirina, color rojiza, o vino, o porto, dicen, es un vino comercial, tiene oscuro es. La alcaptonuria, el color pardo oscuro, ¿no? Por el ácido homogentísico. Bueno, el aspecto normal es transparente. Si encontramos ligeramente turbio o muy turbio, presencia de elementos formes, leucocitos, piocitos, gérmenes, patógenos. La turbidez uniforme, presencia de purina. Opalescentes, gotas de grasa, excreción de líquidos en la orina, hiperlipemia. Quiluria. Bueno, aquí en este caso obstrucción del conducto torácico que puede estar entonces llevando a eliminación de los kilomicrones a través de la uña. En la filialasis, por ejemplo, se puede encontrar. En cuanto al olor, bueno, ese es un olor subgénero, describirlo, bueno, es bien difícil, simplemente tiene un olor característico. Sin embargo, puede haber cambios en el olor, que puede estar relacionado con si hay contaminación bacteriana, puede ser fétido, un olor amoniacal, se está degradando muchos componentes basados en compuestos de urea. Cuando hay una ausencia de olor, estamos hablando de necrosis tubular aguda, un olor a frutas, a manzanas, ¿no? Presencia de acetona, puede tener un olor fuertemente fecal, pensar en fístulas enterovesicales. Obviamente descartar siempre contaminación. La reacción del pH oscila entre 4.6 a 6.8.
¿no? Puede ser ácida o alcalina, y esto va unido a la presencia de algunos cristales, lo vamos a ver más adelante. Refleja la capacidad del riñón para mantener una concentración normal de hidrogeniones en el plasma y líquidos celulares. Normalmente el adulto que va a excretar de 50 a 100 mg por litro de iones, hidrógeno en 24 horas, manteniendo siempre una dieta normal. A esto es lo que yo le decía, miren, los cristales de ácido úrico, ¿no? Urato sódico, uratos amorfos, cristales de oxalato de calcio, ¿no? Todos estos cristales van siempre relacionados con orina ácida. En cambio, en una orina alcalina, ¿qué podemos encontrar? Cristales de urato amónico, ¿no? Cristales de trifosfato, cristales de fosfato cálcico. O sea, predominan los fosfatos, ¿no? Fosfatos amorfos, cristales de carbonato cálcico. Lo que no podemos aceptar en una interpretación de orina es encontrar esto con un pH ácido, correlacionar. En relación al examen químico, bueno, detectar presencia de glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, bilirrubina, luminógeno, hemoglobina. En relación a la glucosa, en primer lugar, la glucosura puede reflejar concentración de glucosa en sangre, velocidad de filtración glomerular, grado de resorción tubular. Ustedes saben de que cuando la glucosa está por encima de un valor de 160 a 180 miligramos por decilitro, va a aparecer ya en la orina. ¿Debido a qué? A que hay las moléculas transportadoras de la glucosa en número tal que no puede transportar para la reabsorción a todas las moléculas presentes de glucosa. Por lo tanto, una fracción va a ir a eliminarse junto con la orina, ¿no? Causas: diabetes mellitus, glucosuria renal por inhibición de la resorción tubular, excitación emocional, escalofríos, ejercicios, hipertiroidismo, feocromocitoma. En relación a las proteínas, normalmente las proteínas se dice que no son excretadas por el glomérulo, pero sí hay fracciones de proteínas que pueden excretarse, pero después son reabsorbidas. La excreción normal es de 150 miligramos en orina de 24 horas. Los estudios que pueden hacer pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Aquí tengo una relación de enfermedades glomerulares que pueden relacionarse con presencia de proteínas en orina, complejos comunes, intoxicaciones por mercurio, bismuto, oro, intoxicaciones por drogas, salicilatos. El mieloma múltiple se caracteriza por la presencia de una proteína llamada Benson-Young, ¿no? También a veces la insuficiencia cardíaca, la fiebre, se puede conducir a una excreción incrementada de proteína. En relación a la clasificación de las proteinuриas, pueden clasificarse, hay varias clasificaciones, pueden clasificar intensas, moderadas o mínimas. La intensa contiene más de 4 gramos en orina en 24 horas. Ejemplo, enfermedad glomerular, mieloma múltiple, amiloides. Moderada de 0.5 a 4 gramos en orina en 24 horas, nefroesclerosis, pielonefritis. Mínima de 0.5 gramos en orina en 24 horas, pielonefritis crónica, riñón poliquístico. En el examen químico, la excreción normal en adulto no excede 150 miligramos en orina en 24 horas, en niño puede ser hasta 140 por metro cuadrado en orina en 24 horas. El origen, el 50% es plasmático, menos del 50% es su origen tubular o del tracto urinario. Presencia de albúmina y proteína de Stan-Horstal. ¿Qué es la proteína de Stan-Horstal? Es una proteína que se secreta a partir del ACG, el tubo contorneado distal, incluso también a nivel de uréteres. Tiene un efecto inmunomodulador, protector de potenciales infecciones bacterianas. Entonces, esta proteína que se secreta puede estar presente también entonces en orina, ¿no? Representa el 65% de proteínas urinarias, ¿no? El 99% de las proteínas filtradas son reabsorbidas, ¿no? Proteínas por correa proximal, ¿no? Hidrolizadas bajo la forma de aminoácidos y van a retornar a la circulación sanguínea formando el pool de aminoácidos de nuestro organismo.
Bueno, aquí más o menos para que ustedes tengan una idea de la permeabilidad de los glomérulos a las proteínas en función al peso o tamaño de las moléculas. ¿No? Según ustedes, albúmina sérica, peso molecular en Dalton, 72.000, peso molecular en Dalton, ¿no? El tamaño de los espacios intercelulares, de 5.4 átomos. Y así la proteína es yo de menor tamaño, ¿no? Sí, la mioglobina. La hemoglobina, no sé ustedes, en 9.000 Dalton de peso molecular. Proteinuria. Primero, pensar mucoproteínas están forzando. Factores que condicionan el paso, tamaño de la molécula, carga eléctrica, ¿no? Otros factores, presión de filtración, concentración de proteínas del plasma, esto es muy elevado, contacto del plasma con la membrana basal glomerular, donde si tiene lesiones puede haber un paso selectivo de algunas proteínas. Esto más o menos para que tengan un cuadro de clasificación de las proteinurias. Puede ser de tipo intermitente o persistente. Persistente ya estamos hablando de una patología. Intermitente puede ser transitoria, funcional, postural. Dice que cuando el paciente está demasiado de pie, hay un incremento de proteínas, ¿no? La persistente siempre renal. Ojo, observen ustedes acá, el mieloma múltiple, con su proteína de ellos, microalbuminuria, ¿no? Hemoglobinuria. Hay algunos pacientes que pueden estar con una leucemia mielomonocítica y hay una molécula llamada murominasa, una proteína que puede filtrarse, ¿no? A través de glomérulos. La beta 2 microglobinuria también es otra proteína que puede filtrarse, ¿no? De origen prerenal, ¿no? La de origen renal, estábamos hablando ya de una alteración a nivel glomerular, puede ser selectiva o no selectiva. Bueno, selectiva cuando todavía la membrana basal glomerular está intacta, ¿no? No selectiva cuando ya hay lesiones y por lo tanto puede filtrarse cualquier tipo de proteína. También de origen tubular o de ambos, glomerular tubular, mixta. La postrenal, sospechar siempre enzimas, ¿no? Que puede estar filtrándose a través de la orina. Ahí tenemos los tipos de proteínas que se mencionaron. Las proteínas selectivas, lo mayor, el 85% es albúmina. Las no selectivas, el menor del 80% vienen a ser albúmina. Las no selectivas se está filtrando más cantidad de otro tipo de orina, de proteínas también. Proteínas tubulares son muy escasas. Proteinurias anormales, ya hemos hablado del mieloma múltiple con su proteína mismo. Hay otras gamapatía monoclonal que también pueden proporcionar proteínas anormales. Las proteinurias aisladas que les he mencionado, la transitoria debido a un ejercicio intenso, por ejemplo, también puede deberse eso, ¿no? La proteinuria autotáctica, patogenia desconocida, dice que el paciente cuando está de pie continuamente mucho tiempo, aparecen proteínas en orina. La proteinuria persistente refleja un trastorno renal o sistémico, como hemos visto anteriormente. Bien, información proporcionada por débito urinario de las proteínas, débito de proteínas urinarias, menor o igual a 3 gramos en orina 24 horas, más o menos 2 miligramos por minuto. ¿Qué tipo de nefropatía hay que pensar? Todas, porque nefropatía puede estar relacionada con este débito de proteinuria. Mayor o igual a 3.5 gramos en orina 24 horas. Nefropatía ya de tipo glomerular. Mayor o igual a 5 gramos en orina 24 horas sin síndrome nefrótico, mieloma múltiple. Bien. Paciente que no elimina proteínas en presencia de una esfínter renal, obstáculo de vía receptora. Bueno, acá un cuadro para mencionar acerca del síndrome edematoso, que es característico del síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las características del síndrome nefrótico? Albuminuria, ¿qué más?
albuminemia, hipertrigliceridemia. Los cuerpos cetónicos, bueno, son ácidos acético, acetona y el ácido beta hidroxibutírico. Normal, de 3 a 15 miligramos por 24 horas. ¿Cuándo se incrementa? Pacientes en inanición, debido a que tienen vómitos, diarreas, diabetes, gestantes, anestesia cuando se emplea el éter, ¿no? Condiciones clínicas que conllevan la definición del metabolismo de los hidratos de carbono. La presencia de estos cuerpos cetónicos nos está hablando del metabolismo de hidratos de carbono. La globulina, donde se incrementa, pacientes con hemólisis, ictericias hepatocelulares, cirrosis, coléstasis extrahepática, ausencia completa o obstrucción completa del conducto biliar. Bilis, no debería haber en orina, pero su presencia que nos va a indicar obstrucción de vías biliares o lesión hepatocelular. Recordar cómo es el metabolismo de la bilirrubina, ¿ya? Para tener entonces una idea de lo que puede estar ocurriendo en relación a estos dos componentes, la bilirrubina directa o la indirecta, cualquiera de los dos, en relación a su aparición en orina. El estudio de sedimento urinario. Esto también es importante a considerar. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar cuando el laboratorio nos informe sedimento urinario. En primer lugar, ¿cómo están los elementos organizados? Leucocitos. ¿Están agrupados? Estamos hablando de piocitos, ¿no? Presencia de hematía. Cilindros. ¿Qué cosas son los cilindros? Son estructuras, miren, son estructuras básicamente proteicas, por lo que pueden llevar inclusiones dentro de esa estructura. Tienen su forma cilíndrica porque se van precipitando a nivel de los tubos colectores, por eso toman esa forma cilíndrica. Descartar algunos falsos cilindros, de estructuras cilíndricas, los pseudocilindros, ¿no? Las células epiteliales, también su forma, ¿no? Aplanada, es un epitelio normal, redonda, redondeada, ya obedece a otros órganos, presencia de espermatozoides, bacterias, parásitos, hongos generadores y filamentos de moco. Ya hemos hablado de la proteína de Dan Jefferson. Elementos no organizados. En este caso estamos hablando de cristales. Aquí necesito nuevamente relacionar cristales de fosfatos y cristales tipo uratos. En los uratos, un pH ácido. Fosfatos, pH alcalino. Recordar, asociar siempre esto. Si no hay esa asociación, el estudio de orina está mal hecho. Glóbulos de grasa y estructuras lipoides divergentes. Leucocituria, o sea, presencia excesiva de leucocitos. Lo normal de 0 a 5 células por campo. Si encontramos mayor de esta cantidad, aún en ausencia de patógeno, sospechar de hecho proceso inflamatorio activo. ¿Ya? Entonces, los leucocitos ¿cómo pueden aparecer? Como granulocitos, más raramente, muy raro, presencia de linfocitos, monocitos, eosinófilos. Su presencia que indica proceso inflamatorio de la vía urinaria. Si encontramos linfocitos, interrogar, paciente de repente ha sido sometido a un trasplante. Hay un rechazo entonces del trasplante. Presencia de eosinófilos, nefritis intersticial. La leucocituria masiva, y que se puede establecer por una observación macroscópica, ya nos habla de piuria. Leucocituria macilindura y leucocituria analítica. La leucocituria puro proviene de los riñones, ¿no? Y por regla general se traduce en pielonefrita. Leucocituria macilindura. La hematuria. Presencia de cantidades anormales de hematíes en orina, o sea, mayor de 5 por campo. Según la apariencia, puede ser microscópica. Si usted ve en la orina
el macroscópico no hay señales, pero lo miran al microscopio y recién ahí comienzan a observar presencia de hematía mayor a 5 por campo. Macroscópico obviamente ya es evidente, ¿no? Con la observación simple. Por la forma de presentación constante o persistente, o intermitente o recurrente, según su localización. Determina si hay daño glomerular o de vía urinaria. Secundaria a coagulopatía, según la clínica, sintomática o asintomática. Aquí en este caso hay que remarcar, en primer lugar, repito, que no descartar que no sea contaminación, ¿no?, de áreas periféricas a los genitales. Es por eso que siempre se insiste en la colecta de orina es previa higiene en el paciente. Bueno, este es un ejemplo de lo que estamos observando de la hematuria en papilitis necrotizante. Bueno, la detección de la hematuria por simple infección, cuando es mayor de 5 mililitros por litro de sangre, color rojo oscuro. La cita reactiva. En este caso, la cita reactiva puede detectar hematuria, sin embargo, hay que hacer una diferenciación, ¿no?, por la presencia de algunos otros pigmentos como la aminoglobinuria, por ejemplo, ¿no?, que puede producir la misma reacción. El estudio microscópico del sedimento urinario debe examinarse dentro de las 2 primeras horas a la emisión de la orina. El empleo de timerosal dice preservar los eventos formes hasta por 72 horas. Ese es cuando se está pensando en realizar un transporte de la muestra de orina, donde va a demorar más de 2 horas para su procesamiento. Bien, si estamos sospechando que existe hematuria macroscópica, la muestra no debe centrifugarse. ¿Por qué? Porque cuando uno centrifuga la muestra, comienza a alisarse los glóbulos rojos, y eso probablemente comienza a disminuir la cantidad de hematidia. Y bueno, la presencia de hematuria hay que definir el origen. ¿Es glomerular o extraglomerular? A ver, ¿qué condiciones nos permite humanizar a una hematuria de tipo glomerular? Primero, la presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Ojo, los cilindros hemáticos, ¿qué significa? Esa estructura cilíndrica que les he mencionado tiene incorporado, tiene inclusión hematidia. Los hematides, al estudio microscópico de la orina, tiene una forma de, a ver cómo podemos llamar, como si fueran espículas dentro del hematide, unas espículas que sobresalen como si fueran un erizo de mar, algo así, ¿no? O sea, glóbulos rojos redondeados pero con espículas, ¿no?, protrusiones. Eso le llaman acantocitosis. Bien, la proteína es menor o mayor de 500 miligramos en orina en 24 horas. El color. Siempre hay que hablar con el paciente cómo es el color. No fiarse en lo que nos diga. Mejor que él compare. Muchos lo comparan y dicen, no, sí, orino como color té o como si fuera la Coca-Cola. Bueno, eso sí nos dice una orina demasiado oscura. Descartar la ausencia de coágulos, porque en este caso no estaba hablando de algunas lesiones de vasos, que no específicamente son a nivel renal, sino puede ser a nivel vejiga, a nivel uretra. La hematuria hay que hacer también un descarte de otros pigmentos, ¿no? La más frecuente de todas, que ustedes de repente pueden encontrar, es con la presencia de aminoglobinuria, ¿no? Pacientes que presentan lo que se llama la rhabdomiolisis. El tejido muscular comienza a degradarse y va eliminando la mioglobina. Hemoglobinuria por crisis hemolítica. Bilirrubinuria en una ictericia obstructiva. La orina también es oscura. La porfirina, presencia de porfiria. En este caso, por ejemplo, es un paciente con abdomen agudo. Cuando pedimos un examen de orina, podemos encontrar acá una orina oscura, ¿no? Y se puede sospechar hematuria, pero no vamos a encontrar hematitis.
Bueno, pacientes que tienen un melanoma, se va a encontrar la melanina. Causas exógenas, los alimentos, remolacha, mora, etcétera, que también pues emplean analgésicos como antipirina, fenacetina, antibióticos, rifampicina, también cambian la coloración de la orina, nitrofurantoína, sulfonamida. Ellos también dan una coloración intensamente entre anaranjada a rojiza, que puede llevar a confusión. La cilindruria se compone de una matriz de mucoproteína urinaria, de Tan-Korsal, ¿no? Ya lo mencionó, que es producto de una secreción, ¿a qué nivel? Hace de Henle y tubo contorneado, ¿no es cierto? Tiene propiedades bactericidas, ¿no? Inmunomoduladores en general. Bueno, adoptan la forma del segmento tubular distal, ¿no? O del conducto colector en el cual se han ido formando, ¿no? La matriz tiene siempre un borde recto. Tipo de cilindros, cilindros y cilindros, que nos van a encontrar, ¿no? Cilindros de células epiteliales, o sea, son los cilindros y cilindros, pero contienen en su interior células epiteliales. Cilindros leucocitarios, que ya no está hablando ya de algún proceso inflamatorio. Cilindros hemáticos, lo que hemos mencionado, relacionados con hematuria. Cilindros granulosos no son sino restos de tejido orgánico. Cilindro bacteriano, de igual manera, si estamos hablando de patógenos a nivel de las estructuras renales, pueden contener también bacterias. Bueno, cilindroides, realmente no son cilindros, son estructuras similares a cilindros que obedecen a otra estructura, no necesariamente proteica. Cilindros grasos, un cilindro celular mixto, en el cual predomina más células que proteínas. Están los tipos de cilindros, solamente básicamente son gráficos. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, el próximo lunes tenemos examen. Delegado, ¿a qué hora está prevista el examen? 3 de la tarde. Ya. Espero que estén antes de las 3 de la tarde para que se ordenen en las pequeñas aulas. Empezamos a las 3, terminamos 3:45.